Muchas figuras históricas y de la cultura pop presumen de trayectorias diversas y muy conocidas. Sin embargo, el protagonista del episodio de hoy pasó la mayor parte de su vida en las sombras, desafiando las normas tradicionales. Spades y su historial es ser ceremoniario, poeta, pintor, novelista, alpinista, y se rumoraba que era un espiritánico, explorando la vida y obra de Aleister Crowley, fundador de la religión Thelema, encargado de guiar a la humanidad hacia el león de Horus. El hombre que ahora conocemos como Aleister Crowley nació como Edward Alexander Crowley el 12 de octubre de 1800. Era hijo de los devotos cristianos fundamentalistas de los hermanos de Plymouth Edward Crowley y Emily Bertha Bishop. Mientras que Crowley describía a su padre, quien murió de cáncer de lengua cuando Crowley tenía solo y amigo, tenía una relación tensa con su madre. Ella lo describía como la bestia cuando era niño, un apodo que él llevó como una insignia de honor durante toda su vida. Crowley fue enviado a la escuela preparatoria en Cambridge cuando tenía solo 8 años. Después de heredar un tercio de la riqueza de su padre, comenzó a portarse mal y a duros castigos por parte del dueño de la escuela, el reverendo Henry Darcy Champney, quien impuso al joven Crowley en una forma eufemísticamente como Coventry, donde al niño solo se le daba pan y agua durante su aislamiento forzado. Las presiones de la escuela hicieron que Crowley desarrollara albuminuria, un trastorno renal que empeoró cuando los matadores del patio escolar se enteraron de su enfermedad y se divertían golpeándolo en los riñones. Esto llevó a su familia a sacarlo de la escuela e inscribirlo en Malvern College y Tunbridge School, de los cuales Crowley se retiró después de solo unos cuantos periodos. Crowley finalmente recibió la mayor parte de su educación a través de tutores de los hermanos de Plymouth, en Eastbourne. Durante este tiempo, el futuro ocultista se volvió cada vez más escéptico del cristianismo, señalando discrepancias en la Biblia a sus maestros religiosos y rebelándose contra la fe al fumar, masturbarse y mezclarse con prostitutas. Para cuando Crowley comenzó su curso de 3 años en el Trinity College de Cambridge en 1895, ya en lugar de Edward, y cambió su campo de estudio de filosofía a literatura inglesa, que aún no formaba parte del plan de estudios. Fue durante este periodo de su vida que el amor de Crowley por el ajedrez y la poesía floreció. Por un breve tiempo consideró una carrera como jugador profesional de ajedrez y vio varios de sus poemas publicados en revistas estudiantiles. En 1896, Crowley afirmó haber tenido su primera experiencia mística significativa mientras estaba en Estocolmo, Suecia. Muchos biógrafos hoy en día creen que esto fue experiencia sexual con alguien del mismo sexo, lo que le ayudó a identificar su bisexualidad. Al año siguiente, después de una breve enfermedad que obligó a Crowley a enfrentar su propia mortalidad y lo que él llamaba la futilidad de esfuerzo humano, abandonó su búsqueda de una carrera diplomática y en su lugar optó por seguir su interés por el ocultismo. En 1898 publicó una serie de poemas con un éxito limitado antes de dejar Cambridge sin obtener un título. Más tarde ese mismo año, Crowley conoció a George Cecil Jones, un miembro de la sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica del ocultismo, la metafísica y las actividades paranormales conocida como la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Crowley fue iniciado en la Orden Exterior del Amanecer Dorado en noviembre de 1898 por el líder del grupo, Samuel Liddell McGregor Mathers. Poco después, un miembro veterano del Amanecer Dorado llamado Alan Bennett se convirtió en el tutor personal de magia de Crowley, enseñándole sobre la magia ceremonia y el uso ritual de drogas. Juntos realizaron los rituales demoníacos de la Goetia, hasta que Bennett se fue al sur de Asia para estudiar budismo. Crowley avanzó rápidamente a través de los grados inferiores del Amanecer Dorado, pero su iniciación en la Segunda Orden fue rechazada. Aparentemente, su bisexualidad y estilo de vida libertino lo hicieron impopular dentro del grupo. Descontento con este rechazo, Crowley visitó a su antiguo líder, Samuel Mathers, en París, quien socavó la decisión del grupo al admitir personalmente a Aleister en el grado de Adeptus Minor. El gobierno autocrático de Mathers creó una división dentro de la Golden Dawn que finalmente llevó a su aislamiento y al de Crowley del grupo. Durante los siguientes 3 años, fortaleciendo su intrincado sistema de creencias. En 1900 pasó un tiempo en la Ciudad de México, donde continuó experimentando con la magia ceremonial y más tarde fue iniciado en la masonería. Poco después, recorrió la India, dedicándose a la práctica hindú del Raja Yoga, y afirmó haber alcanzado el estado espiritual de Dhyana. En agosto de 1903, Crowley aceptó casarse con Rose Edith Kelly para evitar que ella entrara en un matrimonio arreglado. Sin embargo, durante su luna de miel en París, El Cairo y Ceilán, Crowley se enamoró profundamente de su esposa y le escribió una serie de poemas de amor, publicados como Rosa Mundi y otras canciones de amor.
Mientras estaban en El Cairo, Crowley y Rose instaló una habitación a modo de templo para estudiar el misticismo islámico y la lengua árabe invocando deidades egipcias antiguas. Durante este tiempo, Rose entraba en estado de delirio y le advertía a su esposo que ellos lo estaban esperando. Más tarde explicó que se trataba de Horus, el antiguo dios egipcio de la realeza y el cielo. Después de revelarle a Crowley que el equinoccio de los dioses había llegado, ella le mostró una estela funeraria del siglo D conocida como la estela de Ankh en Honshu, en un museo cercano. Crowley notó la importancia de que el número de la exhibición es la marca cristiana de la bestia, y llamó al artefacto la estela de la revelación. Después de esta experiencia, Crowley afirmó haber escuchado la voz incorpórea de Ibas, el mensajero de Horus. Crowley pasó 3 días copiando todo lo que la voz le decía y lo compiló en lo que tituló Libres, o el libro de la ley. Crowley es un profeta encargado de guiar a la humanidad hacia una nueva era e introducir la nueva ley moral suprema. Haz lo tuyo. Este libro y su filosofía se convertirían en la piedra angular de la religión de Crowley, Thelema, que en esencia es una filosofía esotérica y espiritual considerada una forma moderna de paganismo. Alrededor de 1907, Crowley usó hachís para ayudarlo a realizar rituales de Abramelin, donde afirmó haber alcanzado el samadhi o la unión con la divinidad. Más tarde escribió un ensayo llamado La psicología del hachís, donde defendió la droga como una ayuda para el misticismo. Bajo esta influencia, afirmó haber contactado nuevamente con Ibas, quien le dictó varios textos nuevos que Crowley más tarde compiló en un corpus conocido como los libros sagrados de Durante este tiempo, Crowley llegó a convencerse de que Thelema representaba la verdad objetiva. Más tarde ese mismo año, Crowley comenzó a instruir a estudiantes que pagaban por aprender prácticas ocultistas y mágicas y formó una relación sexual con su discípulo más cercano, Victor Newberg, con quien practicó sadomasoquismo. A finales de 1907, Crowley y su antiguo mentor George Cecil Jones fundaron una orden ocultista para actuar como sucesora de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, tomando prestados ritos de la Orden del Amanecer Dorado y agregando Telemita, una organización espiritual dedicada al avance de la humanidad mediante la perfección del individuo en todos los planos. Sí. Nosset Sortwerfeis. En 1909, Crowley comenzó a publicar una revista semestral, El Equinoccio, que utilizó como el órgano oficial de la AA. Continuó publicando El Equinoccio mientras viajaba por Choronzon, que involucró un sacrificio de sangre. Al regresar a Londres desde el desierto, Crowley descubrió que Samuel Liddell MacGregor Mathers lo estaba demandando por publicar secretos de la Orden del Amanecer Dorado y el Equinoccio. No solo Crowley ganó el caso, sino que la amplia cobertura de la prensa también aumentó su fama, sensacionalizándolo como satanista y defensor del sacrificio humano. Crowley incluso alimentaba este estereotipo a pesar de no ser ninguna de las dos cosas. A principios de 1912, Crowley publicó el Libro de las Mentiras, una obra de misticismo que llevó al ocultista alemán Theodor Reuss a acusarlo de revelar secretos de su propia orden. Después de convencer a Reuss de que las similitudes eran coincidencia, ambos se hicieron amigos y Reuss nombró a Crowley como jefe de la rama británica de la OTO, la Mysteria Mystica Maxima. Con el permiso de Reuss, Crowley reescribió muchos rituales de la OTO, incorporando elementos telémicos y enfatizando la magia sexual. Aproximadamente 2 años después, Crowley y Victor Newberg viajaron a París, rescataron el trabajo de París, pero involucró un fuerte consumo de drogas y la invocación de los dioses Mercurio y Júpiter. Mientras vivía en Estados Unidos en 1915, Crowley lideró un movimiento pro-alemán de Nueva York y consiguió trabajo como escritor en el periódico propagandista de George Sylvester Viereck, The Fatherland. Esto llevó a muchos detractores a denunciar a Crowley como un espía alemán, un traidor a Gran Bretaña, cuando un traidor como agente doble, trabajando para los servicios de inteligencia británicos para infiltrarse y socavar la operación alemana en Nueva York. Muchos de los artículos de Crowley para The Fatherland eran hiperbólicos y en julio de 1915 declaró la independencia de Irlanda frente a la Estatua de la Libertad. Una maniobra publicitaria pareciera ridículo ante los ojos de los estadounidenses. Al regresar a Londres en 1920, el tabloide británico John Bull comenzó a reprender a Crowley, llamándolo escoria traidora por su trabajo con el esfuerzo de guerra alemán. Crowley decidió no demandar a pesar de la verdad sobre su trabajo real de inteligencia durante. Más tarde,
En 1920, Crowley fundó la Abadía de Telema, una pequeña casa en Italia, que Crowley y sus seguidores usaban como templo y comuna espiritual para practicar rituales al dios Sol. La Abadía de Telema atrajo a muchos nuevos seguidores, incluyendo a una pareja llamada Raoul Louvda y Betty May. Anne Sultup loved a cry to call Crowley. Estaba dedicado a Crowley. Lo detestaba a él y a la vida en la comuna, afirmando que su esposo fue obligado a beber la sangre de un gato sacrificado y que la pareja tenía que cortarse con el nombre Joe. Raoul Loveday murió más tarde de una infección en el hígado causada por beber de un arroyo contaminado, y Betty May regresó a Londres para filtrar su historia a la prensa. Debido al testimonio de May, John Bull proclamó a Crowley y un hombre al que nos gustaría ahorcar. En ese momento, Crowley a pagar los honorarios legales necesarios para demandar al periódico por difamación. El tabloide británico intensificó sus ataques y sus historias se repitieron en periódicos de toda Europa y Norteamérica. Para 1923, el Benito Mussolini se enteró de las actividades de Crowley y lo deportó de Italia, cerrando efectivamente la Abadía de Telema para siempre. Crowley creía que el siglo XX marcaba la entrada de la humanidad a León de Horus, una nueva época en la que los humanos tomarían el control de su destino. Estaba convencido de que Telema era la religión adecuada para esta época. Telema gira en torno a la idea de que cada individuo tiene su propia voluntad verdadera que debe descubrir y seguir, y que esto existe en armonía con la voluntad cósmica que impregna el universo. Crowley se refería a este proceso de descubrir la verdadera voluntad de cada persona como la gran obra. Crowley incorporó la magia y el misticismo en su teología, viendo la magia como un puente entre la religión y la ciencia. Se le ha citado diciendo que la magia es entrar en comunicación con individuos que existen en un plano superior al nuestro. El misticismo es elevarse uno mismo a su nivel. Hoy en día, Aleister Crowley sigue siendo una figura influyente entre los ocultistas, así como en la cultura popular. Aparece como una de las figuras en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Fue inscrito en el vinilo del tercer álbum de Led Zeppelin. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, vivió en una de las casas de Crowley en Loch Ness, Escocia, y reportó varios sucesos extraños en la mansión. Incluso L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, estuvo notablemente involucrado en Telema a principios de los años 40, y se ha argumentado que el propio Crowley sistema de creencias de Hubbard. Aunque la película de serie B de 2008 Chemical Wedding, escrita por Bruce Dickinson de Iron Maiden, presentó a Crowley como el principal antagonista, no fue bien recibida por el público general, por el público de culto, y aún no adaptación cinematográfica de la vida de Crowley en la pantalla grande. Sin embargo, con una historia de vida tan única, es solo cuestión de tiempo antes de que el hombre más perverso del mundo aparezca en la pantalla grande.